Es antropología urbana, entendida no como en o de la ciudad, sino como de las inconsistencias, inconsecuencias y oscilaciones en que consiste la vida pública en las sociedades modernizadas. No puede pretender partir de cero. Antes bien, debería reconocer su deuda con las indagaciones y los resultados aportados por corrientes sociológicas que desde las primeras décadas del siglo anticiparon métodos específicos de observación y de análisis para lo urbano. Esta es una idea que nos presenta Manuel Delgado en este maravilloso libro llamado Animal Público, en el cual no solamente establece una profunda reflexión acerca de los acercamientos conceptuales y teóricos que ha tenido la antropología para sofisticar su mirada para la comprensión de la cultura en los entornos contados por miles y millones, sino también para hacer sus reflexiones en los ámbitos epistemológicos y metodológicos de cómo podemos lograr hacer esto. Uno de los principales cambios que hemos observado a partir de la llegada del COVID-19 a distintas ciudades alrededor del planeta es la transformación del mundo de la vida pública en estos espacios, otrora conglomerados, que justo tenían este vaivén de identidades diferenciadas, este tránsito, este traslado masificado, no solamente de transportes, sino de sujetos, objetos y de símbolos, hoy en día nos muestra otro tipo de paisajes. ¿Cómo desde la antropología urbana podemos dar cuenta de este fenómeno? Esta y otro tipo de reflexiones vamos a tener el día de hoy dentro de este espacio. El andar de este 2020 por las distintas ciudades del mundo fue marcado por la aparición de un fantasma que recorría las ciudades y que no solamente estaba llenando de incertidumbre las opiniones de las noticias, sino también estaba generando distintas dudas, reflexiones y toma de decisiones a las políticas públicas. A partir de la aparición del COVID-19 fuimos viendo cómo los entornos urbanos comenzaron a modificarse de manera radical y estructural. ¿Qué ha pasado con la ciudad y el espacio público en tiempos del COVID? Una aproximación necesaria desde la antropología urbana tendría que ver no solamente las ausencias que existen en estos entornos, sino también tendría que ubicar los distintos itinerarios de cómo estas ausencias encontraron nuevos sitios. De esta manera no solamente vamos conectando a los distintos viandantes, los usuarios, los urbanícolas que poblan por millones estas ciudades, sino también ahora vamos a tener que seguirles la pista en términos de dónde se encuentran. Su desaparición progresiva del espacio público fue más bien una relocalización en un sentido de prácticas. Es interesante que nosotros, desde nuestro análisis cultural, podemos observar cuáles fueron esas rutas por las cuales hoy en día los pasos de estos usuarios se encuentran confinados. Uno de los elementos que no podemos olvidar es esta conexión intrínseca que existe entre la calle, la plaza, los monumentos, las fronteras y las casas. De esta conexión podemos observar cómo la articulación entre las dimensiones micro, meso y macro encuentran conexiones. Una mirada multidimensional desde la antropología urbana aprendería a buscar estos itinerarios. Estaría hurgando y tratando de trasegar cómo esos pasos se convirtieron en lugares y justo en destinos. Es ahí cuando, por ejemplo, encontramos hoy en día la casa como uno de los espacios desde la conexión de las tecnologías digitales, donde se convierte en la ventana que hace público aquellos anhelos y aquellos deseos que en otro momento eran privados. Según Manuel Delgado en El Animal Público,
El usuario del espacio urbano es casi siempre un transeúnte, alguien que no está ahí, sino está de paso. Esto me parece que es una idea indispensable para nuestros análisis en relación con el espacio público en términos del COVID. Si asumimos que los transeúntes son justo estos urbanícolas que flotan como la espuma que sucede dentro de las calles y que se disuelve no solamente entre los edificios y monumentos, sino también encuentra cobijo en sus casas. Vamos no solamente a observar a la distancia que estos espacios públicos, que anteriormente los ubicábamos como espacios por excelencia de aglomeración, pues hoy en día no solo se encuentran vacíos, sino más bien se encuentran con una transformación en términos de su utilización. Si la cultura urbana fuera de veras alguna cosa, esta sería más bien una tupida red de relaciones crónicamente precarias, una proliferación infinita de centralidades muchas veces invisibles, una trama de trenzamientos sociales esporádicos, aunque a veces intensos, y un conglomerado escasamente cohesionado de componentes grupales e individuales. Esta es una idea que nos muestra Manuel Delgado acerca de sus reflexiones sobre cómo podemos plantear una antropología en la ciudad y de la ciudad. Hace una reflexión bastante profunda acerca de los distintos momentos que el acercamiento de la antropología a estos entornos citadinos, vinculados con lo conglomerado, con la masa que se cuenta en miles y millones de habitantes, ha aparecido a lo largo de la literatura antropológica no solamente como un deseo de investigación y comprensión, sino también como un reto hacia los distintos aparatos metodológicos para poder registrar no solamente sus huellas efímeras en el entorno del asfalto, sino también para poder posibilitar el registro de la diversidad, de la identidad, de la alteridad, que al mismo tiempo que se fragua, se va diluyendo entre cada una de las esquinas. Si no olvidamos que parte del objeto principal de la antropología urbana tiene que ver con el estudio de la producción de cultura desde las ciudades y en las ciudades, vamos a ubicar que este desafío nos puede brindar distintas herramientas, no solamente conceptuales, sino también metodológicas para lograr su reflexión y análisis en estos tiempos. Uno de los puntos en los cuales podemos ubicar como características principales es cuáles han sido, por ejemplo, las distintas afectaciones que el espacio público ha tenido a partir de la pandemia y sobre todo del confinamiento. Una de las principales acciones sociales que ubicamos dentro del espacio público tiene que ver con las manifestaciones políticas e identitarias. Hoy en día, a lo largo del mundo, pese a las distintas advertencias y diferentes atmósferas de riesgo, la gente ha salido a manifestarse a las calles. Hemos podido observar marchas en el espacio público con cubrebocas, con máscaras, para establecer cierto tipo de distancias sociales, pero que al final de cuentas encuentran dentro del espacio el contexto indispensable para la organización y para la gestión de las demandas. Hoy en día transcurren por el mundo, especialmente desde los espacios digitales, un conjunto de fotografías que nos muestran a las ciudades desoladas. Nos muestran las plazas, los monumentos, los edificios, las calles, sin ese componente de lo humano que tiene para darle su vida y su alma. Es justo cuando hablábamos sobre esta definición de Aristóteles en relación a que las ciudades se construyen desde los ciudadanos. Y no solamente los ciudadanos en un sentido vinculado con el derecho y las garantías frente a la autoridad, sino también a los ciudadanos en el entendido de aquellos que habitan las ciudades. Todas estas imágenes nos provocan una desolación, una nostalgia y por otro lado una esperanza.
la nostalgia de aquel momento que ya se nos fue, la melancolía, como lo diría Roger Bartra, de ese Edén subvertido a causa de nosotros mismos, a causa del establecimiento de un nuevo orden y la posibilidad de establecer formas de convivencia nuevas o formas de convivencia alternativas a cómo estábamos acostumbrados culturalmente a realizarlas. A partir de ahí vamos observando cómo en estas ciudades vacías no solamente se van reorganizando las distintas acciones que se hacen en estos espacios, sino también se van reorganizando los significados que envuelven a estos lugares en cuanto a formas de generación de la memoria y formas de generación de la identidad. Hoy en día, dentro de estos espacios vacíos como plazas comerciales, como lugares de esparcimiento abiertos, encontramos a los nuevos monumentos a la congregación de seres humanos. Y estos se han convertido en los hospitales. Ahí es donde se están construyendo significados culturales representativos a estos momentos y que debemos de dar cuenta de ellos. No solamente se van construyendo historias de heroísmo, de hazaña, de sobrevivencia, de aquellos que dan la vida para salvar la vida de otros, sino también aquellos que luchan por su vida y que esa lucha establece la posibilidad de esperanza para un futuro distinto. Cómo se reorganizan los espacios públicos, las avenidas, el tráfico, el tránsito, la conectividad, es también otro de los elementos en los cuales podemos nosotros observar la vida en las ciudades. La manera en la cual el transporte público, por ejemplo, se ve afectado. La manera en la cual los individuos que todavía siguen en tránsito tienen que modificar sus modos de relación con esos espacios. Las maneras en las cuales los individuos también establecen su proxemia, o sea, su distancia o alejamiento de los unos con los otros a partir de un conjunto de creencias y de saberes que van vinculando al mismo tiempo que separando identidades. Otro de los elementos de los cuales no podemos perder observación en términos culturales tiene que ver, por ejemplo, con los discursos relacionados con el orden en la vida pública. El establecimiento del control, del acceso, de la conectividad, justo el tema de la vigilancia, el tema también de la recomposición de los sistemas normativos para castigar a los malos ciudadanos. Uno de los momentos importantes que tenemos que observar dentro de la pandemia es también la reconfiguración del espacio público hacia el espacio doméstico. No tenemos que irnos tan lejos y lo podemos ubicar dentro de nuestras propias casas. La manera en la cual estamos habitándolas es totalmente distinto a como lo hacíamos hace algunos meses. La forma en la cual utilizamos nuestros espacios, los significamos y establecemos modos de relación social, también es uno de los elementos en los cuales ubicamos nuestra mirada cultural. Otro de los elementos indispensables para nuestra mirada desde la antropología urbana en estos tiempos tendrá que ver cómo la casa ha transformado no solamente sus distintas formas de articulación en términos sociales, sino también sus distintos significados. Provenimos de un conjunto de sociedades en los cuales la casa era únicamente ese habitáculo nocturno que nos daba posibilidad de descanso e higiene a convertirse no solamente ya en un centro de convivencia y de relación social con nuestras familias y sistemas de parentesco, sino también se ha transformado en términos simbólicos hacia un espacio o un lugar que nosotros hemos significado como seguro. Esta contraposición, por ejemplo, entre el espacio público como lo peligroso, como lo riesgoso, y nuestra casa como el espacio de seguridad, como el espacio identitario de confort, es importante en un sentido de que a partir de ahí vamos estableciendo transformaciones en términos culturales.
Sin embargo, una de las grandes preguntas que hoy en día estamos estableciendo es cómo vamos a regresar después del confinamiento. El confinamiento finalmente ha establecido un fin y también un reinicio de un orden diferenciado social, cultural y espacialmente. A partir de ahí vamos a observar cómo los vicios y las virtudes van teniendo cierto tipo de continuidades, pero también van a tener distintos tipos de rupturas. Observar sus manifestaciones simbólicas, sus manifestaciones materiales y las prácticas que los distintos seres humanos y sus grupos sociales establecen en esta llamada nueva normalidad, establecerá también un punto de referencia, no solamente entre un antes y un después, sino también entre la transición de elementos culturales que permanecen y distintos elementos culturales que inevitablemente tendrán que cambiar.